Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea es llevarle a su casa la posibilidad de escuchar gente que hace cosas por otros, en millones de áreas, en muchos ámbitos. Vamos a saludar a nuestros televidentes que nos ven desde Curicó hacia el sur. Yo voy harto al sur, estuve ahora para el 18 dándome unas vueltas por allá, así que le mando mucho cariño a la gente de Chillán, a los carabineros de Chillán, que estuve con ellos, a la gente de Temuco también y de Pucón. Un saludo cariñoso, y a Talca, también se me había olvidado, Talca, que también estuve para el 18 allá. Así que muchos saludos a todos ustedes que nos siguen, especialmente en el sur de Chile. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, Viña Tinajás del Maule, que nos regala un rico vino para nuestros invitados, y a Tienda Tere Giner. Mira, Tere, o sea, es que de verdad, por favor, si el camarógrafo puede mostrar la blusa, porque es preciosa. No me voy a parar porque va a parecer un ave, pero lindo. Así es que muchas gracias, Tere. Tiendas en Chicureo y Chamicero, Tienda Tere Giner. Vamos a saludar a nuestros invitados. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy día? Que yo estoy muy feliz de tenerlas aquí, porque la verdad es que es un lujo para mí conversar con ustedes y que podamos darle un espacio a que la gente que esté en sus casas las conozca. María de Los Ángeles Covarrubia, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Francisca? Muchas gracias por habernos invitado a este programa. Muchas gracias a ustedes por venir. Y Magdalena Lira, ¿cómo estás, Magdalena? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bien. Las dos trabajan en una fundación que se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre, ¿no es cierto? La María de Los Ángeles es presidenta de la fundación hace 1 año y medio más o menos, sí. Y la Magdalena periodista que trabaja ahí. Tú, María de Los Ángeles, eres abogada además. Soy abogada Sí. además y llevo 18 años en la fundación. 18 años en la 18 fundación. años, Ya, sí. O sea, estamos recién en la presidencia, pero llevamos 18 años en esto. Claro. ¿Y tú, Magdalena, cuánto tiempo llevas trabajando en la fundación? También 18 años, pero no llegaba a la presidencia todavía. Presidente. Yo las invité porque me tocó escuchar hace unos 2 años, por lo menos, de la María de Los Ángeles, una charla en un hotel en Vespucio, y quedé realmente impresionada con el trabajo que hace. De ahí en adelante, de hecho, me inscribí como socia, pero yo creo que hoy día le contemos a la gente lo que hace la Iglesia que Sufre, esta fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. A ver, no solamente si hay gente que se encanta o que quiere aportar con plata, sino que también con todo lo que está viviendo la Iglesia hoy en día, yo creo que es súper relevante mostrar las cosas positivas que existen. Exactamente. Y aquí hay mucha cosa positiva, hay gente que de verdad se está sacando la mugre por otros y que está yendo a los lugares más difíciles hoy en día para los cristianos. Así es que no sé con cuál de las dos partir, pero voy a partir con la presidenta. ¿Eh? Voy a partir con la presidenta. María de Los Ángeles, cuéntale un poco a la gente, por favor, en qué consiste el trabajo que hacen ustedes. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre nació hace 70 años en Europa, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo era original, que fue a petición del Papa Pío XII, que le encargó a un sacerdote holandés con nombre casi impronunciable, Berenfried van Straten, que tratara de evitar o de disminuir el odio que había contra los alemanes, a los cuales la gente en general lo identificaba como si fueran todos nazis, como si hubieran sido todos nazis. Bueno, ese es el origen. Las cosas parten chiquititas y después se agrandan, por gracia de Dios, digamos. Y el objetivo de la fundación develó en ayudar a los cristianos que son perseguidos a causa de su fe. Es decir, los que sufren persecución, hostigamiento, incluso el martirio, por ser fieles a Cristo. Y también ayudar a las iglesias, a la Iglesia Católica y a los cristianos en general, en lugares donde la iglesia es tan pobre que verdaderamente cumplir con su misión es muy difícil. Entonces esas son más o menos las dos ramas grandes. Ahora, eso se traduce en proyectos, es impresionante, pero infinitos proyectos como necesidades haya, y necesidades tan curiosas como el transporte de sacerdotes religiosas. Por ejemplo, hay lugares donde los sacerdotes necesitan un auto 4x4 porque si no realmente no pueden llegar a las capillas que tienen de su diócesis, por ejemplo. O un párroco que tiene que trasladarse a distintas capillas que le encomendá, o un obispo en África, en lugares remotos. Por ejemplo, en América no necesitan auto en la sierra peruana, sino necesitan una mula. ¿Te fijas? Entonces, para poder subir la sierra. Claro, entonces va desde una mula hasta un barco capilla que navega por 2 ríos en Rusia, el río Volga y el río Don,
para poder llegar a lugares a los cuales solo se puede acceder por agua. Eso Qué es un lindo. ejemplo de las cosas que se hacen. Que se hacen con la plata que la gente pone Claro, en la ayuda de la Iglesia que sufre. exactamente. O sea, con la plata, con los voluntarios, con las personas, no sé, que trabajan. Mira, lo que pasa es que el tema voluntariado, hay voluntarios que ayudan en los países donde hay oficina de ayuda a la Iglesia que sufre, que son 24 en el mundo, pero no hay voluntariado directo con las personas que reciben la ayuda. Nosotros no administramos proyectos, sino que financiamos proyectos. Perfecto. Entonces, hay encargados por área del mundo para evaluar los proyectos, para ver que se hagan y que se cumplan, pero no se administran. ¿Cuántos proyectos hay más o menos ahora en el mundo? Más o menos. A ver, anualmente son más o menos 4.000 al año. No, casi 6.000. Casi 6.000. Casi 6.000 proyectos. En 145 claro. países. Eso, en 145 países, que era lo que yo les iba a preguntar. ¿En cuántos países están? En el fondo, 145 países En de los que 5 reciben continentes. ayuda. Que reciben ayuda de la Claro, Iglesia que sufre. claro. Ya. ¿Y en el resto del mundo se llama igual? ¿Cómo Se se llama igual. en inglés? ¿Cómo se llama en A ver, alemán? ¿Cómo se llama? No sé, porque... Estamos en Corea del Sur, también en Corea Corea. del Sur. Cada país tiene el nombre en su idioma. En alemán Kirche in Not, en inglés Church in Need, así. Pero la sigla ACN, que es Aid to the Church in Need, o sea, la sigla está tomada del inglés, ya. es la misma para todos los 24 países, Perfecto. para que no se produzca una confusión en cuanto al origen y a la identidad de la fundación. Esta fundación es pontificia. Al principio nació como una fundación no pontificia, pero a lo largo del tiempo, por el cariz que tenía, por la importancia para la Iglesia, como ayuda a donde el Papa no puede llegar, digamos, porque no puede llegar a todas partes. Entonces se le dio el estatus de fundación pontificia que depende de la Congregación para el Clero, digamos, la autoridad máxima. Perfecto. Pero en la práctica, en terreno, ¿son cristianos, independientes de que sean católicos o protestantes? ¿Quienes trabajan ahí? No, ¿a quienes se les reciben? ayuda? Por ejemplo, los perseguidos por la fe cristiana, ¿o tienen que ser solamente católicos? No, cristiano. O sea, cristiano. Ya. Cristiano porque, por ejemplo, en toda la parte Rusia son cristianos ortodoxos. Son cristianos ortodoxos, por eso. Cristianos, en Ya. general. Ahora, hay situaciones donde se da ayuda a las personas que están sufriendo situaciones diversas a la persecución, que también se han hecho ayudas como un tifón, un terremoto, situaciones... desastres naturales. Claro, desastres naturales y también desastres humanos, porque por ejemplo, el Estado Islámico, el año 2014, cuando se apoderó, digamos, violentamente de Siria, Irak, había muchos sirios que eran musulmanes. Y se los ayudó también en estado de necesidad básica. Ya. O sea, igual como la Madre Teresa de Calcuta jamás le preguntó a una persona, a un pobre o a un enfermo o un moribundo, si era católico, cristiano o qué lo que era. Lo ayudaba igual, lo acogía igual. Acá y la lo quiso organización igual. es cristiana, pero se ayuda al que está sufriendo, independientemente Sí, de quién sea. pero se ayuda en ese tipo de situaciones de emergencia, Sí, porque entiendo. obviamente que no vamos a ir a construir una mezquita, no vamos a financiar la construcción de una mezquita ni de un templo budista o hinduista. Pero sí se le entregará comida, recursos, techo y alimentación a las personas que se necesiten. Sí. Magdalena, ¿tú has estado en terreno? Con la María también hemos estado. Sí, en las dos terreno, han sí. estado. Porque tengo ganas de pasar unas fotos, a ver si las vamos pasando y las vamos Perfecto. comentando. ¿A qué países has ido? Pues la Magdalena? fundación me ha tocado estar, fuimos con la María a Irak Ya. y a Líbano. A Irak, que justo las fotos que se están viendo ahí son de Irak. La señora que estamos viendo se llama Aida. Ella es una señora que vivía en un lugar que se llama Karakosh, que fue tomado por el Estado Islámico de un momento a otro y tuvo... ¿En qué país estamos? En Perdona Irak. la Irak, ignorancia. en Irak. Ya, en Irak, porque no sabía si era Y, Siria. y- claro, perdón. apareció el Estado Islámico y empezó a atacar algunas ciudades, algunos pueblos, y a los cristianos que vivían ahí les daban dos alternativas que son totalmente ciertas. Porque hay gente que dice, no, esto es una exageración, pero eso era lo que ocurría. Les decían, o se convierten al Islam, o sea, reniegas de tu fe y te conviertes a este Islam, al Islam fundamentalista, o te matamos. Y lamentablemente si uno ve en internet, Y eso busca es información, cierto, porque es cierto, es Porque real. es cierto lo que tú dices, mucha gente dice, no, pero ¿cómo va a ser tan claro, así? Pero Es es que así totalmente cierto. Ahora, es Sí. importante, perdón que te interrumpa, es importante destacar
que no todos los musulmanes son radicales. Sí, claro, ni fundamentalistas. Es muy importante eso, ¿ya? Sí. Pero aquí, claro, aquí sí eran radicales. Claro, en este los contexto en Irak. Claro, entonces empezaron a tomarse la ciudad y los pueblos, y lo que hacían las familias cristianas y lo que hacen en los lugares donde todavía está es arrancar. O sea, ellos les decían, viene el Estado Islámico, y salían arrancando. Y el caso de esta señora fue bien dramático, la conocimos con la María en un campo de refugiados. ¿Seguimos en Irak? Seguimos en Irak. Esa foto son los campos de refugiados donde la gente que escapó de sus casas, que escapó del Estado Islámico, llegaron a vivir. La señora Aida, que la conocimos en uno de esos campos de refugiados, nos contaba que ella tenía 4 hijos y su marido era ciego. Y estaban un día comiendo a las 11 de la noche y de repente sintieron un ruido por la calle, por el pueblo, salieron a ver qué pasaba y la gente les dijo, viene el Estado Islámico. Por lo tanto, todos estaban escapando. Pero la señora Aida se dio cuenta que ella no iba a poder escapar, porque con el marido ciego, con una hija, que es la más chiquitita, que se llama Cristina, tenía en ese momento 3 años, más los otros 3 que tampoco eran grandes, era imposible. Entonces, la decisión que tomó, que yo la encuentro, las que somos mamás, lo fuerte que ha sido, fue tomar a sus hijos mayores, ir a la casa de los vecinos, que eran cristianos, y decirle, escapen ustedes con mis hijos. Con ellos. Y ella se quedó escondida en su casa, con su marido y con la más chiquitita. Pero imagínate lo que es para una mamá, porque tampoco sabía si los hijos iban a salvar o no. Por eso están todas estas historias que después se encuentran o no se encuentran en los campos de refugiados, las familias. Hay un tema ahí que no es menor, que tú no sabes qué pasó con tu familia. O sea, hay gente que, y hay un trabajo bien grande que se hace en los campos de refugiados en Irak. Esa otra imagen de un campo de refugiados en Irak. Si puede retroceder la imagen anterior muy breve, ¿se puede o no? Ahí. Ya, ahí se ve la sigla de la fundación, Perfecto, esa redondela roja. Rojo. Está, claro, Sí. eso porque todos esos campos fueron construidos rápidamente, son containers, para Por la poder fundación. albergar a los cristianos. refugiados. Bueno, Pásala nomás. y la señora Aida lo que nos contaba fue que al pasar un tiempo, Es 2 una iglesia, semanas, perdona, es Magdalena, una es iglesia en una un campo de iglesia. refugiados. Ya. Tuvo que salir porque no tenía comida, no estaba preparada, nadie sabía que venía esta invasión. ¿Tú conversabas esto con la señora Ida? Y estaba la María también. Las dos. Claro, Sí, hay ya. traductor, había Con un traductor entre Sí, medio. sí, claro, me imagino. Ahora, lo impresionante era que sus gestos, su mirada, su transmisión Ahí era está, tan ella es. increíble que muchas veces, que a veces el idioma casi sobraba porque tú entendías lo que te Perfectamente estaba lo que es el diciendo. dolor y Sí, lo que está claro. sufriendo. Y lo otro que es bien impresionante, si tú ves esa imagen, ¿qué edad pensarías que tiene ella? Unos 40 y algo. Pero se ve una persona mayor, ¿no es Sí, cierto? sí, se ve una persona. En la imagen anterior, en la primera que pasamos, se veía más vieja que aquí. Aquí se ve Sí. un poquito mejor, encuentro Pero yo. ¿sabes qué piensa que Ella se ve de 60 años. Claro, parece Sí. una abuelita prácticamente. De hecho, cuando nosotros empezamos a escuchar la historia, yo estaba confundida. No sé si te pasó a ti, como que Porque uno el marido decía... de la madre era mayor. Claro, y uno decía, ¿será...? Está contando la hija su de 3 historia, años claro. o de la nieta. Porque Claro. Pero en el fondo, lo que a mí me impresionó es que si tú la miras, en el cuerpo, ella refleja el dolor. O sea, envejeció Sí, claro. brutalmente en que un está par al de lado del meses. marido? El que está al lado del marido, que es ciego. Bueno, y ellos finalmente los pilló el Estado Islámico, a ella, a su marido y a su hija, y a la hija se la quitaron para dársela de regalo. Ese es el valor que le dan a una niñita cristiana, para dársela de regalo al jefe de los yihadistas, al jefe del Estado Islámico en Karakosh, que era el pueblo. Entonces, ya. ella nos Y el regalo contaba- es para ser esclava sexual. Claro, la van a cuidar hasta que le llegue la pubertad, Claro, en el fondo. exactamente. Entonces, nosotros, esa imagen es de cuando ella todavía no recuperaba a su hija. Ella logró escapar, llegó a un campo refugiado, se reencontró con sus hijos, con los mayores, gracias a Dios, que habían logrado escapar, pero no sabían nada De la hija. ¿Tú te imaginas la Ay, angustia? te juro que tengo los pelos parados mientras voy escuchando la historia. Es que era impresionante, realmente. No sabía de ella, o sea, solo sabía que la la habían habían secuestrado. Y ahí también como para hacer una aclaración y demostrar que estamos hablando del fundamentalismo, finalmente este año, en abril, la niñita apareció, porque Este ya año se iba 2018, reconquistando, se este pasaron año 3 2018. años. O sea, ya tiene 6 la niña. Sí. Claro. Y llegó hablando otro idioma, o sea, hay todo un proceso Sí, de claro. reencontrarse. Pero esta niñita la encontró deambulando por una mezquita en una ciudad que se llama Mosul, un musulmán que tenía 10 hijos.
y se dio cuenta que esta niñita era cristiana, que estaba corriendo peligro, y la llevó a su familia y la hizo pasar como uno más de sus hijos. Y cuando la ciudad fue liberada, cuando ya se fue el Estado Islámico, él se preocupó y no sé cómo logró contactar a Aida y finalmente Aida pudo reencontrarse con su hija. O sea, esto solo muestra que finalmente el conflicto, la población civil no tiene ni pito que tocar, porque finalmente musulmanes, cristianos, no sé qué... Son víctimas. Los que no están dentro de la parte fundamentalista, claro, ejército, guerrilla, son todos víctimas, igual, cristianos, musulmanes, lo que sea. Absolutamente. Y finalmente la mujer se reencuentra con la hija. Se reencuentra con la hija, pero lo que nos contaban, nosotros no estuvimos ahí cuando se reencontraron, pero sí gente de la fundación que ha estado con ellos, que la niñita llegó hablando árabe, porque los musulmanes ahí hablan árabe, los cristianos ahí hablan kurdo. Claro. Entonces, imagínate tú como mamá, te llega tu hija y están hablando idiomas distintos. Sí. Te perdiste 3 años de la vida de tu hija y esta niñita... Además que 3 años que no sabes el dolor para la mamá en esos 3 años, pero el dolor de no, y además que una niñita tan chica que no se acuerda. No se acuerda, claro. O sea, no tiene el recuerdo, tienes que... O sea, el trabajo que viene ahora es muy grande, tienes que recomponer el lazo madre-hija, recomponer a toda la familia en esto. Esta historia tuvo un final feliz, pero no todas tuvieron o han tenido final feliz. La gran mayoría yo creo que no lo tienen. Te agradezco que no haya contado la de final feliz, porque encuentro que las otras son del terror. Mira, esa imagen que está ahí y la anterior también, esos refugiados eran musulmanes, esos no eran cristianos. Esos niños. De ese campo de refugiados. Esos son del Líbano, son sirios. Por eso, pero eran musulmanes. Sí. Pero no, claro, sirios, pero no son cristianos. Sí, claro. Entonces eso para demostrarte que nuestra fundación a esa gente que estaba sufriendo también las ha ayudado. Esta otra historia con otro final que la Magdalena te puede contar. Es bien impresionante. No sé si tú te acuerdas una imagen que circuló por las redes sociales y por varias partes de 21 hombres vestidos de naranja en una playa. Me acuerdo, perfecto. Que fueron decapitados. Sí. Bueno, ellos son los papás de estos niños. Ay, qué horror. Ellos eran 21 hombres jóvenes, mira la edad de los niños, son niños chicos, que vivían en una zona de Egipto que se llama Samalot, que es una zona muy, muy pobre. Y entonces ellos se fueron al país de al lado, a Libia, a buscar trabajo, para, igual como hacen los inmigrantes de acá, mandarles plata a su familia. Pero cuando estaban ellos, los 21, en Libia, el Estado Islámico, el mismo que estamos hablando de Irak, los capturó y los tuvo más de 40 días presos, secuestrados, y exigiéndoles que se convirtieran al cristianismo, que se convirtieran al Islam y dejaran el cristianismo. Y ninguno de ellos, o sea, no es que hubiera sido un grupito el que quiso permanecer fiel a su fe, sino que ninguno de los 21 aceptó y todos prefirieron morir de la forma brutal que se ven en esas imágenes y fueron decapitados en la playa. Esto lo hizo circular el Estado Islámico y abajo salía un mensaje que esto le va a pasar a los demás cristianos, etc. Me acuerdo perfecto. Y eso uno se mete ahora a YouTube y está. No es recomendable. Pero está completa. Una pregunta, ustedes que han tenido la posibilidad de conversar con estas personas que han vivido estos procesos dolorosísimos y toda la guerra que se está viviendo y se sigue viviendo todo esto allá, porque hay que recordarle a la gente que esto no se ha acabado, esto sigue. Nosotros estamos aquí sentadas súper cómodas conversando de esto, pero en este mismo minuto probablemente hay gente capturada, secuestrada, niños perdidos, niños muertos que se están matando, personas, etc. Cuando uno conversa con esas personas y la razón por la cual han muerto son mártires a raíz de una fe, independiente de que los que estamos sentados aquí seamos católicas, podría ser una fe en otra cosa también. ¿Qué les pasa a ustedes o qué ven ustedes? Porque las personas se preguntan, yo al menos me pregunto y digo, sí, yo soy católica, yo sinceramente no sé si estaría dispuesta a que no me mataran por esto, o sea, de verdad, bueno, soy honesta, no lo sé. Eso es lo mismo que yo digo cada vez que doy una charla, o sea, sinceramente, con yo la pistola acá, yo no tengo idea de lo que digo. Es otra cosa lo que uno dice. Lógico. Entonces, también me imagino, o me llama profundamente la atención, de que las personas después de pasar por un dolor así, con un familiar cercano o ellos mismos, se mantengan en la fe. Porque va más allá del momento crucial, o sea, ya, me dijeron, elige o no elige, yo elegí que no y arranqué, pero tiene que haber algún tipo de rabia de alguna manera, pero lo llamativo es que la rabia no es con la fe. ¿Te fijas? Como que la gente es capaz de ver, me da la sensación a mí, por eso les pregunto. Sí. ¿Te puedo dar 2 ejemplos? Sí, dame 2 ejemplos. Porque a mí me pasaba lo mismo que a ti, o sea, no sé realmente... Si me explico bien, que en el fondo te explica bien. serán capaces de ver que en realidad
el problema no está en la fe, el problema está en los fanáticos, Claro, llámense sí. en este minuto ese grupo, o habrá gente que de verdad de repente tiene Se rabia enoja con Dios, en el Con fondo, Dios, sí. claro. Mira, a mí me pasaba lo mismo. Cuando estuvimos en Irak, o sea, de verdad que me pasaba, porque uno ve a esta gente, los cristianos y también los musulmanes que han escapado del Estado Islámico, era gente que tenía su casa, no tenían grandes fortunas ni nada, pero tú tenías tu casa, tenías tu vida armada, tenías todo y de repente terminas de un día para otro viviendo y dependiendo de la misericordia de las personas. Entonces, me acuerdo de una señora, María, que ahí yo creo que andábamos porque a veces nos separábamos. Ya. Claro, para estar con más personas. Una Son bien señora- valientes separarse en ese contexto. No, ¿Qué porque querés que era un diga? grupo Yo más- le no, andaba, no, pero- era un grupo más grande, era un grupo más grupo más grande. grande, ya. Bueno, había una señora que tenía 3 hijos, que estaba viviendo en uno de los campos de refugiados que hemos visto, en un container con sus 3 hijos. Y nos contaba cómo habían escapado, todo lo que ellos habían perdido, todo lo que había quedado atrás. Y de repente yo desde mi visión, que yo creo que es la que te pasa a ti y lo que le puede pasar a la mayoría de las personas, le dije, pero nunca he tenido rabia con Dios, o sea, nunca se ha enojado. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta? O sea, primero me miró, así como que, perdón, o sea, nada que ver la pregunta. Y después me dijo, no, porque si logramos escapar y estamos todos juntos, toda la familia reunida, es porque Dios nos protegió. O sea, lo único que me queda es darle gracias. Esa es la visión, ¿te fijas? Sí. Es totalmente distinto porque yo pienso que quizás yo estaría Hay una fe muy inmensa enojada, muy molesta, pero ellos al revés sienten que Dios en todo este proceso los ha acompañado y no los ha abandonado. Y lo otro... Y que la culpa no es del credo, digamos. No. No. Y lo otro, perdón, cortito, es una de las hijas de los mártires, de Ya. estos 21 hombres, que tenía 14 años además, o sea, plena pubertad. Las que tenemos niñitas de esa edad sabemos lo que son los 14 años, digamos. No está ni ahí, Claro. estaba Sí, ahí. por supuesto. Está ahí. Nos juntamos con ella, entonces le preguntamos, bueno, ¿y a ti qué te pasa con saber que tu papá murió de esa forma? Porque además esta niñita ha visto la imagen, no se la están contando, ella sabe cómo murió. Y la respuesta de esta niñita, así espontánea, no había nadie que estuviera como pauteándola a 14 años, fue que ella estaba orgullosa porque su papá no había renunciado a su fe y que ella le rezaba todas las noches porque sabía que estaba en el cielo. Pero a mí lo que más me impresionó fue que dijo que también rezaba por los que mataron a su papá, para que no lo volvieran a hacer. Una niñita de 14 años, el testimonio de No, perdón. Hay un nivel de insight para adentro que quién lo quisiera en la sociedad actual que vive en Y Chile. porque- a mí lo que me impresionó también, que fue como una cosa parecida, igual, en todas las personas que conversábamos, era que me decían, me pueden quitar mi casa, que de hecho se la quitaron, me pueden quitar mis cosas, me pueden quitar mi carrera, me pueden quitar todo, pero mi fe no me la pueden quitar. Entonces tenían como una certeza, una serenidad a pesar de la incertidumbre. Imagínate que tú estás estudiando en la universidad o estás en el colegio y vas a dar el equivalente allá a la PSU. A la PSU, perdón. ¿Ya? Sí, yo también di Se te cayó el práctico. carnet. Claro, Se te cayó se nos el cayó el carnet, carnet. Claro. Vamos a dar la PSU y resulta que, porque esto era en agosto, o sea, bueno, para ellos el agosto era el verano, ¿ya? Ya. Pero hagamos que fuera aquí en octubre, Perfecto. ¿te fijas? Y tú te quedas así, y pasa el mes, y el otro mes, y el otro mes, y tú estás de refugiado en un container, y se te acabó su PSU, se te acabó todo. Sí, Entonces claro. es para estar angustiada, todo incierto, tú realmente no sabes lo que vas a hacer. Y había serenidad en esa gente. O sea, me imagino que esto es un proceso, me imagino que las personas habrán pasado un momento de angustia con rabia, pero al momento que nosotros las visitamos, habían pasado solamente 2 meses de todo esto. Y la gente estaba tranquila, o sea, soñando con un futuro mejor, por supuesto que añorando un futuro mejor, pero estaba en paz. Y eso a mí me impactó porque yo pensaba, ¿qué haría yo en este lugar? O sea, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Te fijas? Sí. Yo no sé lo que haría. Entonces uno que vive angustiada por una cantidad de cosas que no dejan de ser importantes. No es que los problemas de los demás no importen, no es eso. Está bien, cada uno porque cada uno tiene su vida, sí, sus problemas, sus conflictos y sus desafíos. Pero si uno pudiera enfrentar todo eso con la entereza que ellos lo hacen, como dicen, otro gallo cantaría. Sí. ¿Te fijas? No sé si quieren ver otras fotos
si podemos, si tienen más, porque habían varias más, Sí. entiendo. Retomando un poco lo que tú estabas diciendo, Magdalena, me interrumpes nomás cuando tú quieras decir algo de cada foto, me interrumpís, pues yo que puedo hablar mucho. ¿Te quería hablar de esa foto? Después yo te contesto. Sí. Ya, hablemos la foto. No, esa foto es en Nigeria, en una ciudad que se llama Maiduguri, que está en el norte de Nigeria. Nigeria en este momento es uno de los países más peligrosos para ser cristiano. Es donde los cristianos más están sufriendo porque hay un grupo terrorista que se llama Boko Haram, que le juró lealtad al ISIS o al Estado Islámico, o sea, comparte la misma... Es la misma cosa. Es la misma. Entonces, ellos también están persiguiendo a los cristianos en el norte de Nigeria. Todas las personas que tú ves ahí son mujeres que están viviendo en un campo desplazado, que también perdieron todo. Pero a mí lo que me impresionó, estuvimos ahí el año pasado en Nigeria. Ahí la pobreza es impresionante, porque en Irak hubo más ayuda internacional, a lo mejor el mismo clima, que es tan seco, etcétera, puede ayudar. Acá está esta pobreza que se ve en los campos refugiados, creo que es muy difícil de encontrar en otra parte. Y bueno, todos estos niñitos que también son refugiados, se puede replicar y decir... Seguimos en Nigeria. Seguimos en Nigeria. Es la misma situación, son niños que tuvieron que escapar porque Boko Haram los mata si es que no se convierten. Y un poquito más adelante, bueno, esto ya es Irak. Esto es uno de los campos de refugiados. Esos niñitos, mira la cara de felicidad que tienen. Ahí se ve bien nuestro logo. Sí, ahí se ve súper bien. Ahí aparece la presidenta marcando el logo, por supuesto. Obvio. Aquí está. No nos olvidemos que ahí está el logo, está perfecto. Claro. Puedes hacer un zoom al logo. No, si el logo lo podemos poner al final del programa. Se ve lo que son los campos refugiados, que son hileras de container y cada familia vive en un container. ¿Esto en qué parte de Irak es, por ejemplo? En eso es en Erbil, que es el norte? norte de Irak, es la zona kurda. Ya, perfecto, donde está el conflicto con los kurdos. Eso también es un campo refugiado. Pero en este momento el conflicto no era con los kurdos. Los kurdos, al contrario, acogieron a la población migrante. Claro, digamos. los kurdos han tenido problemas con los árabes dentro de Irak, porque son dos razas distintas, pero son todos con nacionales iraquíes. Sí. Pero en este momento no había problema con ellos. Entiendo, el conflicto es un tema netamente religioso. Claro. Sí. Y los desplazados, perdona, los desplazados vienen desde Siria, es que se podría haber puesto un mapa, no se me ocurrió, pero desde Siria, Líbano, Irak, o sea, ¿llegan a Irak? No, los desplazados van, a ver, vamos a hacer una distinción muy breve que hace la ONU, que es entre desplazados y refugiados. Los desplazados son personas que dentro de su propio país han tenido que dejar sus lugares y están instalados en otro lugar del mismo país. Perfecto. Refugiados son los que han salido de su país a otro. O sea, al final están todos desplazados, pero unos se llaman refugiados porque están, claro, y otros están dentro del país. Iraquíes, lo que aquí escaparon son los sirios y los iraquíes. Y escaparon los sirios, no mayoritariamente, pero muchos, a Líbano, que es su país vecino. Perfecto, sí. Y que además lo estaba acogiendo. Y también habían iraquíes en Líbano, pero menos, porque hay un país de por medio que es Siria. Bueno, ya iraquíes y sirios en muchas partes del mundo buscando un futuro. Podemos seguir con las imágenes porque nos queda muy poco programa. Yo habré hecho 2 programas con ustedes de esto porque lo encuentro lo más entretenido que hay y me parece súper relevante que la gente vea un poco más allá de lo que está pasando fuera de nuestro país, porque a nosotros simplemente se nos olvida y no dimensionamos el dolor de lo que es esto. Lo que me gustaría decir, bueno, esta foto de un sacerdote con un yazidí, un yazidí que es una minoría religiosa que también ha sido súper perseguida en Medio Oriente por el Estado Islámico. Me gustaría decir una cosa, que tú partiste el programa diciendo que en estos momentos en que estamos viviendo nosotros, eso es clave. ¿Sabes qué? Yo creo, y estoy segura que la María también opina lo mismo, que en estos viajes que hemos hecho nosotros por la ayuda a la iglesia que sufre a estos países, que nosotros vamos y volvemos, no nos quedamos. Los que se quedan ahí son sacerdotes, son religiosas, son obispos, que cada día están arriesgando la vida. Y eso de verdad que damos fe de eso. Son como, yo siempre hablo de los héroes silenciosos. Son héroes que están dando su vida por los demás, anónimamente. Hay lugares donde uno sabe más si pasa algo, por ejemplo, si muere un sacerdote en Siria, pero en Nigeria mueren sacerdotes. En Centroáfrica este año han asesinado a 3 sacerdotes, pero los han asesinado solamente porque están ayudando a las personas. Es gente que da su vida y está dispuesta a entregar su vida todos los días. En Siria, por ejemplo, hay una religiosa, bueno, todos sabemos el conflicto feroz que hay en Siria,
una monjita que por la foto se ve chiquitita, como de este porte, que recorre las calles de Alepo buscando a la gente que no tiene quien le lleve comida, o sea, así de básico. Y ella cada vez que sale, sabe, porque Alepo está lleno de francotiradores. Sí, sabe que puede no volver, digamos, que o hasta sea, ahí lo más llegó. seguro, Sí. gracias a Dios ha vuelto, pero las posibilidades de que no vuelva son altísimas. Y ella lo hace cada día. Y esta monjita ha estado dando su testimonio en distintos países y vuelve a Siria. Y ahí me acordé de Monseñor Advok, un obispo sudanés que invitamos a Chile, que Sudán es un país también muy conflictivo y muy difícil. Y cuando se iba yendo, él estuvo en Chile, dio el testimonio, estuvo súper bien. Y cuando estaba en el aeropuerto, yo me acuerdo que le pregunté, le dije, ¿por qué vuelve? O sea, porque de verdad... Porque vuelve a donde puede morir, claro, digamos. sí. O sea, yo me pongo en esa ¿Y situación. qué dijo? Para terminar el programa, porque me quieren matar aquí, tengo que terminar. Es que si no vuelve, ¿quién ayuda a mi gente? Increíble. O sea, ¿te das cuenta? Para cerrar, sí. yo les agradezco un montón a las dos por haber venido. Magdalena Lira, muchas gracias. María Los Ángeles Covarrubia, muchas gracias. Un mensaje para finalizar, para las personas que nos están viendo. Bueno, mira, un mensaje muy breve con la situación que vive la iglesia chilena hoy día. Me parece, como tú decías, dar un mensaje positivo. Yo estoy de acuerdo que es una situación muy difícil, causada por personas, sacerdotes que en el fondo se han alejado de Dios, porque quizás se han dedicado a otras cosas y no a estar cerca de Dios como debieran, y con el agravante de que ellos dan un ejemplo, por lo tanto es mucho más grave. Entonces, pero acá tenemos un ejemplo. Claro, a esos casos hay que perseguirlos y hasta el final, por supuesto. Pero aquí tenemos son ejemplos positivos. mucho más los sacerdotes que son fieles a Dios, que se entregan incondicionalmente a su gente, y esos testimonios tienen que llenarnos de fe y de esperanza, porque la iglesia hay que tener esperanza de que vamos a salir adelante y que es el Espíritu Santo el que nos mueve y que vamos a triunfar. Súper. Les agradecemos a la ayuda a la iglesia que sufre, donde trabajan, y nosotros nos vemos en un próximo programa, gracias a Viña Teraján del Maule y Tienda Tereginer. Nos vemos.